Hola, gracias por visitar mi canal. Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a trabajar con los vectores. Es el tercer video que desarrollamos sobre este aspecto. Los otros dos te los voy a dejar abajo en la descripción en una lista de reproducción. Como puedes notar, vamos a realizar dos problemas. Acá puedes ver problema uno y problema 2. El primero de estos problemas tiene que ver, como lo ves acá en esta ilustración, con una diferencia de vectores. Por su parte, el problema número 2 que está asociado a esta ilustración tiene que ver con una suma de vectores. Para resolver este par de problemas y reconstruir paso a paso estas dos figuras, acompáñame a una nueva pizarra para que veamos lo que se nos plantea en cada uno de estos dos problemas y poderle dar solución a los mismos. Ok, acá tenemos el planteamiento general, ¿verdad? Del contenido del video, tanto para el problema uno como para el problema 2. Ellos comparten un planteamiento general, que es este que vemos acá, que es que los vectores A y B forman entre sí un ángulo de 60 grados y el módulo de B es de 10 unidades. Es decir, esto es común tanto para el problema uno o parte A como para el problema 2 o parte B. ¿Qué nos piden en el problema uno? Bueno, calcular el módulo de A, es decir, el tamaño del vector A, sabiendo que la diferencia entre A y B es perpendicular al vector B. Por otra parte, en el problema 2 o parte B de nuestro ejercicio, nos piden calcular nuevamente el módulo o tamaño de A, pero en esta ocasión sabiendo que la suma de los vectores A y B forman con el vector A un ángulo de 30 grados. Entonces ya conocemos el planteamiento general y particular de nuestro ejercicio. Vamos a iniciar entonces con la parte A o problema 1 y para ello pasemos a una nueva pizarra. Ok, entonces acá tenemos todo lo que debemos considerar para resolver el problema uno. Inicialmente, como aspecto o como datos iniciales generales, tenemos que el ángulo que forman los vectores A y B es de 60 grados y que B es igual a 10 unidades. Esto va a ser común para los dos ejercicios. ¿Qué nos piden en este problema uno o parte A? El tamaño o módulo del vector A. Debemos considerar para ello que el vector B respecto a la diferencia de los vectores A y B es perpendicular. Este vector respecto a esta diferencia. Entonces, inicialmente, vamos a partir de esto acá general, es decir, que el ángulo entre A y B es de 60 grados y que el módulo de B es de 10 grados. Vamos a dibujar esa parte. Ok, entonces acá pueden ver que tenemos reflejado esta parte inicial entre los vectores B y el vector A, vamos a formar un ángulo de 60 grados. Y vean que B lo hemos dibujado completo, desde el origen hasta su extremo, y vamos a asumir que tiene 10 unidades. Sin embargo, vean que respecto a A, no hemos dibujado sino solamente su origen, no hemos colocado el extremo. ¿Por qué? Porque ese extremo va a depender de estos datos que vemos acá. El vector B es perpendicular a la diferencia de A menos B. Y nosotros sabemos que en la diferencia de vectores, el origen de esta diferencia va a estar en el extremo del sustraendo. ¿Y quién es el sustraendo? En este caso el vector B. Entonces acá estará el origen, ¿verdad? Y el extremo va a estar justamente en el extremo del vector A. Entonces ese extremo no pudiera estar por acá porque esas dos rectas, es decir, la diferencia y el vector A no serían perpendiculares ni pudiera estar por acá. Entonces debemos inicialmente pasar una recta perpendicular por acá y donde se corte esa recta perpendicular a B, justamente allí estará el extremo de la diferencia que está justamente en el extremo del minuendo, es decir, en el extremo de A. Justamente entonces donde se corten este par de rectas, la recta perpendicular que vamos a trazar acá, estará allí tanto el extremo de la diferencia como el extremo del vector A. Y tendríamos ya A desde el punto de vista geométrico determinado, pero tenemos que determinar su tamaño analíticamente, que eso lo haremos posteriormente. Inicialmente entonces vamos a trazar esa recta perpendicular al vector B que nos va a dar tanto el extremo del vector diferencia que va a coincidir, repito, con el extremo de A y el origen va a estar acá en el extremo del sustraendo, es decir, en el extremo del vector B.
Ok, entonces ya pueden ver acá, ¿verdad? Que el corte de esta recta perpendicular que contenía a la diferencia a menos b, justamente en este punto cortó lo que era la recta que contiene al vector a. Entonces, justamente en este punto de corte está no solamente el extremo del vector diferencia a menos b, sino también el extremo del vector a. Repito, un vector a menos b tiene su origen justamente en el extremo del vector sustraendo, en este caso en el extremo de b. ¿Y dónde está su extremo? En el extremo del vector minuendo, que para el caso de esta diferencia es el vector a. Entonces en este punto tenemos extremo de la diferencia y extremo del vector a. Vamos ahora a borrar estos excesos, ¿verdad? Y vamos adicionalmente a colocar el valor de este ángulo. Vean que señalé acá esto en verde para indicar específicamente que este es un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y sabiendo que en la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo nos debe dar 180 grados, si tenemos 90 acá y 60 acá, tendríamos 150. Por lo tanto, el valor de este ángulo es de 30 grados. Vamos entonces a borrar la diferencia y colocar el valor de este ángulo igual a 30 grados para entonces tener todos los datos necesarios para hallar el valor del módulo de A, que es lo que nos están solicitando en esta parte A. Ok, ya hemos borrado entonces acá el exceso, ¿verdad? Del corte de las dos líneas. Tenemos adicionalmente que el valor de este ángulo en este triángulo es de 30 grados y tenemos todos los datos para determinar de manera analítica lo que es el tamaño o módulo del vector A, ¿verdad? Que sería lo que vale este lado en este triángulo. Y para ello vamos a aplicar una regla de trigonometría conocida como la ley del seno, ¿verdad? ¿Qué nos plantea la ley del seno? Ella nos plantea que el cociente, la razón, la división entre un lado cualquiera de un triángulo y el seno del ángulo opuesto es una constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomamos cualquier lado de un triángulo y lo dividimos entre el seno del ángulo opuesto, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Y esto sucede en cualquiera de los tres casos que pudiéramos considerar en un triángulo dado. Llevando esa ley a este triángulo en particular que tenemos acá, pudiéramos decir entonces que este lado, que no es otra cosa que el módulo de A, dividido entre el seno del ángulo opuesto, y el ángulo opuesto a es de 90 grados, es decir, es este ángulo que vemos acá en verde, sería igual a tomar este lado B y dividirlo entre el seno del ángulo opuesto a dicho lado, es decir, entre el seno de 30 grados. Repito entonces, este lado que vemos acá, que es el módulo de A dividido entre el seno de 90, va a resultar igual que dividir este lado, que no es otra cosa que el módulo de B dividido entre el seno de 30 grados. Sería igual también, o resultaría igual también, si dividiéramos este lado, que sería el módulo de este vector diferencia A menos B, dividido entre el seno de 60 grados, porque este ángulo mide 60 grados. Pero no nos interesa ese tercer caso. Nos es suficiente con este lado dividido entre el seno de 90, igualarlo a este lado, es decir, el módulo de B, entre el seno de 30. Vamos a escribir ahora esa igualdad que hemos planteado, ¿verdad? Para luego hacer el cálculo pertinente. Ok, entonces acá vemos escrita la igualdad que planteamos, ¿verdad? Aplicando la ley del seno. El módulo de A, es decir, este lado en este triángulo, la longitud de este lado, entre el seno del ángulo opuesto, es decir, entre el seno de 90, va a ser igual a este lado, que no es otra cosa que el módulo de B, que vale tanto como 10, dividido entre el seno del ángulo opuesto, es decir, entre el seno de 30 grados. De estos cuatro elementos que conforman esta igualdad, conocemos tres. Conocemos el módulo de B, que vale 10 unidades. Sabemos por trigonometría básica que el seno de 90 vale 1 y sabemos que el seno de 30 vale 1/2. Entonces vamos a despejar de acá el módulo de A y una vez que hayamos hecho eso, sustituimos estos elementos
por sus valores numéricos, hacemos las operaciones indicadas y eso nos va a llevar a determinar lo que vale el módulo de A y darle solución a la parte A de nuestro ejercicio. Ok, entonces acá vemos el resultado. Hemos obtenido que el módulo de A es igual a 20 unidades. ¿Y por qué este resultado? Bueno, acá lo tenemos. Despejamos el módulo de A de esta igualdad, seno de 90 grados que estaba dividiendo el módulo de A, lo pasamos a multiplicar al miembro de la derecha a lo que era el módulo de B. Entonces tenemos módulo de B por seno de 90 grados entre el seno de 30. Sabemos entonces luego que el módulo de B vale 10 unidades, seno de 90 ya decíamos que vale 1 y seno de 30 vale 1 medio. 10 por 1 es 10, que es este 10 que tenemos acá, y ese 10 dividido entre 1 medio es exactamente igual que ese 10 multiplicado por la inversa de esta fracción, y la inversa de 1 medio es 2. Entonces tenemos 10 por 2, resulta entonces que el módulo de A vale 20 unidades. Con esto hemos dado ya respuesta a lo que era la interrogante A o el problema 1 de nuestro ejercicio. Vamos a pasar entonces seguidamente a lo que es la parte B o el problema número 2, para entonces así dar por finalizado el video. Ok, acá tenemos los datos que nos dan para resolver el ejercicio o problema número 2 o parte B, ¿verdad? También lo hemos llamado así. Sabemos como datos comunes a los dos problemas que el ángulo entre los vectores A y B forma 60 grados. Del mismo modo también sabemos que el módulo de B es de 10 unidades. ¿Qué nos piden en este caso? Determinar nuevamente el tamaño del vector A, pero ahora bajo la condición de que el ángulo que se forma entre A y la suma de los vectores A y B es igual a 30 grados. Ahora bien, partiendo de estos datos, vamos a comenzar por dibujar el vector B, la recta que va a contener lo que es el vector A y la recta que va a contener la suma de A con B, que sabemos que tiene un ángulo formado entre A y dicha suma de 30 grados. Entonces vamos a partir de esos datos y vamos a hacer la ilustración respectiva. Ok, acá vemos entonces una primera ilustración, ¿verdad? Donde tenemos especificado lo que es el vector B, ¿verdad? Este vector que vemos acá, que acá lo hemos indicado explícitamente, vector B. Tenemos también una recta que tiene 60 grados con respecto a este vector B. Esa recta es la que va a contener al vector A, porque recuerden que entre A y B se forman 60 grados. Sin embargo, no le he colocado el extremo aún. Lo propio hemos hecho con la recta que contiene a lo que sería el vector suma A más B, que sabemos que tiene 30 grados respecto al vector A. Por eso acá hemos puesto esta flechita en azul que representa estos 30 grados de este ángulo. Y esta flechita en verde representa los 60 grados que hay entre B y el vector A. ¿Por qué no le hemos colocado el extremo ni al vector suma ni al vector A? Porque ello va a depender del paralelogramo que debemos construir para poder especificar la suma. Recuerden que como A y B comparten el origen, tenemos que aplicar el método del paralelogramo. Entonces, una vez que construyamos ese paralelogramo, entonces ahí sí vamos a poder especificar tanto lo que es el extremo del vector A como el extremo del vector suma. Para ello entonces vamos a inicialmente trasladar esta recta que tiene esta dirección de 60 grados con respecto a B, vamos a trasladarla acá, ¿verdad? Una paralela a lo que es el extremo del vector B, y donde se corte con esta recta que contiene el vector suma, justamente allí donde se corte va a estar el extremo del vector suma. Posteriormente vamos a trasladar esta recta que contiene al vector B o una paralela a esta recta, la vamos a trasladar a ese primer corte y la hacemos coincidir con la recta que contiene al vector A, y donde corte esta horizontal que vamos a trasladar al primer corte, justamente allí va a estar lo que es el extremo del vector A. Entonces vamos a continuar con lo que es el planteamiento geométrico de nuestra situación o nuestro problema número 2. Ok, ya hemos construido acá entonces nuestro paralelogramo, ¿verdad? Hemos trasladado inicialmente la recta que contenía el vector A, la trasladamos al extremo del vector B, ¿verdad? Esta recta que está acá, y eso nos determinó el extremo del vector suma. Esta flechita que vemos acá es el extremo del vector suma. Posteriormente trasladamos, ¿verdad? Lo que es la recta que contiene al vector B, una paralela a esta recta,
la hemos trasladado a este primer corte, ¿verdad? La llevamos hasta la recta que contiene al vector A, se dio este punto de corte y allí estaba el extremo del vector A. Seguidamente vamos a borrar estos excesos que tenemos acá. Pero antes quiero que noten lo siguiente, vean que tenemos señalado acá un ángulo en color naranja y acá tenemos un ángulo también en color naranja. Estos dos ángulos son iguales. ¿Y por qué son iguales? Bueno, porque esta recta que está acá les decía que es paralela a la recta que contiene al vector B. Y ambas rectas son cortadas por esta recta que contiene al vector suma. Entonces tenemos dos rectas paralelas cortadas por una secante. Y esto genera ángulos alternos internos entre paralelas, que son iguales entre sí. Este ángulo es alterno interno con este. Vean que uno está a la izquierda y otro a la derecha de esta recta secante. Por eso son alternos internos, ¿verdad? Porque son uno a la izquierda y otro a la derecha y son internos entre las paralelas, ¿verdad? Esos ángulos son iguales y valen exactamente 30 grados en este caso. ¿Por qué 30 grados? Porque recuerden que este ángulo entre el vector A y el vector suma vale 30. Y si todo este ángulo que estaba acá señalado en verde vale 60, entonces necesariamente si a ese ángulo de 60 le quitamos este de 30, nos queda esto señalado en naranja que sería de 30 grados. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo valen 30 grados. Entonces ya sabemos que este ángulo vale 30, este ángulo vale 30 en este triángulo que tenemos acá. Acá 30 y acá 30. La suma de los ángulos internos vale 180 grados, entonces 30, 30 serían 60, necesariamente este ángulo vale 120. Pero para resolver nuestro ejercicio no vamos a necesitar este ángulo de 120 grados. Nos va a ser suficiente saber que aquí tenemos 30 grados, acá tenemos 30 grados y que este lado del triángulo vale lo mismo que esta distancia, ¿verdad? Que sabemos que es de 10 unidades. Entonces, vamos a aplicar nuevamente la ley del seno para resolver o determinar lo que vale este valor, que no es otra cosa que el módulo de A, ¿verdad? Que es lo que se nos está solicitando. Aplicando la ley del seno, tendríamos que la división o el cociente entre lo que es este lado, es decir, el módulo de A, entre el seno del ángulo opuesto, es decir, el seno de 30 grados, que es lo que vale este ángulo, entonces sería este lado entre el seno de 30 grados es exactamente igual a lo que vale esta longitud, ¿verdad? Que vale tanto como el módulo de B, es decir, 10 entre el seno de este ángulo, y este ángulo vale 30, entonces sería este lado entre el seno de 30. Podemos entonces establecer esa igualdad. Este lado entre el seno de 30 igual a lo que vale este lado entre el seno de 30 grados. Vamos a borrar los excesos y escribir esa igualdad que les he planteado anteriormente. Ok, ya pueden notar entonces acá que hemos borrado los excesos. Hemos indicado que en este triángulo que tenemos acá, este ángulo vale 30 grados. Y como sabemos que en este ángulo, es decir, lo que forma este lado con este otro lado, hay 30 grados. Entonces 30 acá y este sería de 120, pero solamente nos interesa para darle solución a nuestro ejercicio, es decir, para hallar el módulo de A, este ángulo y este ángulo azul que sabemos que es de 30 grados. Aplicamos, como ven acá, la ley del seno. Entonces, este lado, que no es otra cosa que el módulo de A entre el seno de 30 grados, va a ser igual a lo que vale este lado, que no es otra cosa que el módulo de B entre el seno del ángulo opuesto, es decir, entre el seno de 30 grados. Nosotros ahora simplemente podemos cancelar este seno de 30 grados con este seno de 30 grados porque es un divisor común tanto en el miembro de la izquierda como en el miembro de la derecha. Podemos cancelar ese divisor común y simplemente vamos a obtener que el módulo de A es igual a módulo de B, es decir, el módulo de A va a ser igual a 10 unidades. Eso es lo que vamos a hacer seguidamente para señalarlo explícitamente y dar por terminado lo que es el problema 2 y con ello también nuestro video. Ok, aquí tenemos entonces expresado el valor del módulo de A que vale 10 unidades.
Hemos simplificado el seno de 30 que dividía tanto al módulo de A como al módulo de B y obtenemos entonces una igualdad entre A y B. Y como B vale 10 unidades, entonces el módulo de A vale exactamente lo mismo, 10 unidades. Bueno amigos, ya con esto hemos llegado al final del video. Espero que haya sido comprensible todo lo que hemos explicado hasta este punto. Pero de no ser así, no dudes en dejar tus inquietudes, preguntas, dudas en la caja de comentarios y yo trataré de solventarte las mismas en el menor tiempo posible. Si te gustó el video, espero que me regales un like y en líneas generales, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones. No me queda más que darles las gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.